con ejército. Por sobre la voluntad de este pueblo. This man has shown what great leadership is all about. El nombre de las mujeres de Vieques, de esta alianza de mujeres. Su propia libertad por la libertad. Esa fue la aportación de tantos que llegaron desinteresadamente de tantos lugares para unirse a los de aquí, que tuvieron fe, y la fe los llevó a triunfar. ...60 años de expropiaciones, desarraigo, muertes, olvido, pero también 60 años de lucha y finalmente de victoria. Yolanda Bersalcelay nos informa. Corría la década de los 40 en momentos en que las potencias se enfrentaban en la Segunda Guerra Mundial, cuando la Marina de Guerra de Estados Unidos comenzó las grandes expropiaciones en Vieques. Inquired by the United States on the judgments of the Federal Court which grant. Don Pablo recuerda cómo en 1943 sus padres, que no sabían leer ni escribir, recibieron una extraña carta que él mismo les leyó. La gente vivía en una incertidumbre, y el viejo pues temblaba porque sabía lo que estaba pasando. Doña Rosa fue testigo de un cuadro similar. Su padre, don Gregorio Morales, no aceptó firmar los documentos que le requerían. Él no reconocía para los efectos que hubiese titular, que la Marina se hubiese quedado con el terreno. Ajá. Y es un vicio, porque ahí no han hecho nada. Papi lloró mucho. El saldo total fue de 22.000 cuerdas a cambio de $1 millón. Pero las expropiaciones en una isla que tuvo una próspera industria ganadera y cañera minaron sus fuentes de producción. Eso fue una catástrofe. Doña Carmen Merites apenas era una niña cuando sus padres fueron expropiados de sus 2 fincas cañeras, La Resolución y La Perseverancia, en las mejores tierras de Vieques, a un precio reducido a la mitad de su valor real. Fue entonces cuando las masivas emigraciones diezmarían a la población. En 1947, un memorando federal del Departamento del Interior revelaba nuevos planes. Trasladarían a la totalidad de los habitantes a Santa Cruz y la Marina tomaría toda Vieques. Pero realidades culturales frustrarían el plan.
Los viequenses no dejarían atrás a sus muertos. Este plan resurgiría en otros momentos históricos, como en la administración de Kennedy, solo para desecharse. El presidente John F. Kennedy, quien vio en... Las muertes en incidentes violentos y accidentes irían cuajando una resistencia. Se sucedería la contaminación y el elevado número de muertos por cáncer. El olvido y la indiferencia caracterizarían a administración tras administración. Para la década de los 70, las frágiles lanchas de pescadores retarían de un modo desigual las maniobras. Con la salida de la Marina de Culebra, las prácticas se incrementarían en Vieques. Se darían acuerdos extrajudiciales en los años 80, los que la Marina incumpliría. El 19 de abril del año 99, un error de cálculo de la Marina cegó la vida de David Sanes y despertó el reclamo contenido por 60 años. Somebody has already died, Mr. Senator. We understand. One and has if died. the bombings continue, and all I'm saying is I'm giving you what I think is good advice. Don't push it. Washington se vio obligado a prestar oídos. The Navy will cease all training on Vieques and leave the island by May 1st, 2003. Pero los viequenses debían elegir entre tanto bala viva o bala inerte, algo inaceptable. Cambios de administración y eventos sorpresivos pondrían en riesgo las posibilidades, pero el pueblo ya había expresado su sentir en un referéndum, fuera la Marina. Yo creo que la Marina debe encontrar otro lugar para realizar esos ejercicios por varios motivos. Son nuestros amigos, nuestros vecinos, no quieren que estemos allí. Más de 2.000 desobedientes y grandes sacrificios finalmente asegurarían la victoria para una rebelión cívica que sentaría precedentes en Estados Unidos. En San Juan, Yolanda Vélez Arcelay, Las Noticias, Univisión. Y continuando con el tema, indignada, así se expresó hoy la gobernadora Sila María Calderón por la manera en que cientos de personas entraron a lo que fue hasta anoche el campamento García en Vieques. Calderón interpretó los actos vandálicos como un tropiezo en las negociaciones entre ambos gobiernos para la descontaminación de la isla Nena. David Rodríguez, desde el sur, tiene más detalles. Yo le he dado instrucciones al superintendente de la policía para que identifique, arreste y procese con todo el peso de la ley a aquellas personas que en el día de ayer avergonzaron al pueblo de Puerto Rico y al pueblo de Vieques con sus actos. Está por los incidentes en medio de la celebración de la salida de la Marina. Calderón dijo que ese será el próximo paso luego de firmarse esta mañana un acuerdo entre el gobierno estatal y el federal para tener jurisdicción compartida ante lo ocurrido. Una gestión a toda prisa tras conversaciones entre el superintendente de la policía, Víctor Rivera González, quien ha recibido fuertes críticas, y personal del Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Admitió que los efectivos de la policía no dieron abasto para evitar actos de vandalismo y controlar la avalancha de personas que entraron por la fuerza a lo que fue el campamento militar. Reconoció que fue una sorpresa para ella y señaló a quienes entraron y quemaron vehículos como elementos ajenos infiltrados. Esto es una minoría, todos los países tienen minorías subversivas. En todos los países hay, como le ha calificado el señor Blanco, motines. Los hay en Estados Unidos, los hay en Europa, se ven las fuerzas de choque en todos los países. Eso no representa al país ni en ninguna forma, ni nosotros tenemos que sentirnos que eso nos representa a nosotros. Ante la preocupación de cómo se puedan interpretar las imágenes en Estados Unidos y otros países, desde la fortaleza fueron enviadas cartas hoy al Departamento de lo Interior expresando el repudio por parte del gobierno. Y que con sus actos no solamente violan la ley, sino que dificultan los procesos de transición que los gobiernos tenemos que llevar a cabo. El tema de Vieques fue lo que dominó hoy durante la entrega de viviendas en dos proyectos diferentes en Guayama y Salinas. Por su parte, Calderón atacó al PNP y a quienes insisten en que su administración está en cero en cuanto a obra de gobierno. El jefe del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre rechazó que el paso al antiguo polígono de tiro vaya a ser cerrado. La posición del Servicio de Pesca y Vida Silvestre es que oficialmente el refugio está cerrado hasta que se evalúen los daños y el riesgo de seguridad para el público, pero obviamente no hay ningún impedimento para que la gente llegue a las playas de Red Beach y Blue Beach. Ni vamos a impedir la entrada de ellos. Como ustedes pueden ver en la playa, ahí la gente está disfrutando de ella, estos lugares son seguros, entendemos que son seguros para el uso
recreativo. El paso es libre por la destrozada caseta militar en la que los visitantes dejaban sus recuerdos para la historia. Adentro solo se prohíbe llegar al viejo punto de observación por ser supuestamente peligroso. Este queda en la punta este. Visitas a esta otra hermosa playa que antes era otra de las zonas restringidas que la Marina utilizaba para bombardear, y las celebraciones que continúan aquí en Vieques, como el emotivo espectáculo observado anoche y que reunió a decenas de artistas, son elementos que hacen dejar atrás la violencia observada ayer en la madrugada y que para muchos sigue siendo la inevitable reacción de un pueblo hacia aquellos símbolos que representan la ocupación militar de más de 60 años. Esta tarde llegó a la Isla Nena el arzobispo metropolitano de la Iglesia Católica y condenó los actos violentos de la madrugada de ayer, cuyos daños fueron estimados hoy por las autoridades federales en $1 millón. No se puede justificar de ninguna manera esa destrucción de esos actos que en un sentido pudiéramos decir son tan bélicos como los que acaban de terminar aquí en la Isla Nena. González Nieves reconoció que en el Comité Gubernamental para la Transición de los Terrenos, del cual es parte, se ha comenzado a discutir con el Departamento del Interior de Estados Unidos la devolución de las tierras al gobierno estatal. Lucha que dijo defenderá, aunque señaló que el rol de la coalición ecuménica que se creó para el asunto de Vieques debe redefinirse para atender otros problemas sociales de Puerto Rico. En Vieques, Rafael Lenín López, Noticentro 4. Luego de los incidentes reportados en Vieques, la legislatura se presta a iniciar una investigación sobre los disturbios que empañaron la celebración por la salida de la Marina. Hoy Noticentro 4 le da la bienvenida a nuestro nuevo reportero, Ariel Rivera Vázquez, quien nos amplía esta información. Ayer, euforia, celebración y destrucción. Hoy, una pregunta. ¿Hasta cuándo la imagen de los puertorriqueños seguirá menguando? Y es que los incidentes violentos ocurridos en Vieques ya comienzan a ser investigados en la legislatura. El portavoz de la minoría PNP en el Senado, Kenneth McClintock, ya inició el pedido de documentos para la pesquisa senatorial. Los puntos de mayor atención serán cómo el gobierno contrarrestará en Estados Unidos los inesperados actos y el costo de esto. Los puertorriqueños que somos ciudadanos americanos, que creemos que vivimos en una sociedad de ley y orden, que tenemos una constitución americana que nos garantiza el derecho a la libre expresión, por lo que no tenemos que recurrir a estos actos de violencia para comunicar nuestras posiciones políticas. Aspiramos a que Puerto Rico tenga una imagen primermundista y no una imagen tercermundista. Al igual que como pasó con la publicación en la revista National Geographic sobre una alegada visión distorsionada de Puerto Rico, el director ejecutivo de la compañía de turismo, José Suárez, explicó a Noticentro 4 que los daños causados en Vieques y la imagen que llegó a los Estados Unidos han provocado que se inicie otra campaña de relaciones públicas. Los que estaban quemando los camiones, los que estaban rompiendo la caseta, habían unos jóvenes allí que eran los mismos que estaban aquí en la Universidad de Puerto Rico. Y estoy emplazando al superintendente de la policía, poniéndome a la disposición del superintendente de la policía para que me ayude a identificar a esas personas. El legislador adelantó a Noticentro 4 que radicará también una querella en el Departamento de la Familia. La razón, la agencia investigue la posible negligencia de un padre que en pleno disturbio llevaba a su hijo dormido en sus brazos. Ariel Rivera Vázquez, Noticentro 4. Bueno, y a propósito, mañana a las 10:30. Como dijimos anteriormente, la lucha en Vieques no ha terminado y hoy líderes antimarinas llegaron hasta los terrenos dejados por la Armada para reclamar la limpieza de esto. Vamos de inmediato con Frances Suárez, quien nos amplía desde Vieques. Adelante.
Gracias a los compañeros en el estudio, aquí en Vieques continúan las actividades en celebración de la salida de la Marina. Entre estas actividades, hoy un grupo de líderes viequenses colocaron una cruz en la playa Allende, la misma playa en donde Rubén Berríos acampó hace unos años atrás. La cruz en símbolo de la etapa que culmina el pueblo viequense y de la lucha que comienza para lograr la descontaminación y devolución de sus tierras. Veamos el reportaje. Con esto le enviamos un mensaje a Vida Silvestre para que tengan conocimiento de que nuestra lucha no va a parar hasta que esas tierras estén en nuestras manos. Esta no es la primera vez que líderes viequenses utilizan una cruz para marcar el comienzo de una lucha. Aquel momento donde se colocó era el símbolo de esa cruz pesada que cargaba nuestro pueblo, la muerte de David Sanes, y ahora una cruz que dice ya no se perderá ni una vida más como consecuencia de las actividades de bombardeo, pero representa de que nos hemos puesto una promesa a nosotros mismos de que no vamos a detenernos hasta tanto las tierras no sean limpiadas, no sean devueltas a nuestra gente y se lleve a cabo un desarrollo controlado de la forma en que los viequenses quieren que sea ese desarrollo. El camino para lograr la descontaminación de las tierras es largo. Aún se desconoce la agencia que se responsabilizará por el proceso. Por esta razón, el gobierno y las organizaciones viequenses comenzaron a mover sus fichas. Ya la gobernadora accedió a la participación de 2 viequenses en el comité de transición. Tenemos que estar vigilantes que eso se dé. Lo otro que estamos trabajando, no hace mucho yo vine de Ginebra, estamos trabajando por llevar el caso de nuevo a la comunidad internacional. Estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos y eso es un paso bien adelantado. Por otro lado, estamos trabajando en programas de educación. ¿En dónde cabe lo del Superfund que había mencionado la gobernadora? Bueno, sí, yo creo que el Superfund es, como dijo el compañero Jorge Fernández Porto, lo que hace es adelantar. Hay varios sistemas de cómo bregar con la limpieza. Había uno que es a través de puntos. Esto lo obvia y lo que hace es acelerar y acercarnos más para que se inicie ese proceso de descontaminación. Bueno, como vieron, la manifestación fue una de paz en donde no hubo incidentes que lamentar. Esto a diferencia del 1 de mayo, donde sí ocurrieron actos vandálicos. Para darnos más detalles sobre la investigación que ordenó la gobernadora, me acompaña en este momento el superintendente de la policía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La investigación está iniciada a todo vapor. La policía de Puerto Rico está envuelta en este sentido. Hemos sido deputarizados como agentes federales a los efectos de conseguir la información, lograr identificaciones positivas y someter esa evidencia a Fiscalía Federal para que ellos determinen si radican cargos y qué tipo de acusaciones van a radicar. ¿Ya lograron identificar algunas de las personas que participaron de estos actos? Bueno, es algo que no puedo confirmar ni puedo negar, es objeto de investigación en estos momentos y actuamos bajo las normas estatales y federales de no dar información a destiempo. Bueno, amigos, ya escucharon al superintendente de la policía, Víctor Rivera. Esa es toda la información que tenemos para ustedes. Regresamos con los compañeros al estudio. Bueno, gracias a Frances. Decenas de personas se equivocada y falsamente a varios puertorriqueños en una lista de supuestos terroristas. De un total de 56 supuestos terroristas, 41 no tienen vínculo alguno con actividades de terrorismo, incluyendo 8 puertorriqueños procesados por desobediencia civil. El fiasco perpetrado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos al incluir falsa e injustamente a 41 personas en una lista de terroristas detenidos pone al descubierto un discrimen contra los inmigrantes y puertorriqueños, opinó el ex senador del PIB, Manuel Rodríguez Orellana. Estar en esa lista es un agravio y un insulto más a los puertorriqueños por parte del gobierno federal y me parece que eso tiene que crear indignación. Se trata de héroes, no de terroristas. Los terroristas son los que han estado bombardeando, poniendo bombas, amedrentando a la población de Vieques por 60 años. Rodríguez Orellana recalcó que la inclusión de 8 desobedientes civiles de Vieques en la lista de supuestos terroristas expone ante los ojos de los puertorriqueños un nuevo tipo de carpeteo. Por su parte, la vicepresidenta del PIB, María de Lourdes Santiago, llamó la atención al hecho de que la elaboración y publicación de la lista es una práctica exagerada dirigida a obtener fondos congresionales,
lo cual podría catalogarse de corrupción. Están inflando unas listas para parecer como que están haciendo algo más efectivo que lo que están haciendo en contra del terrorismo, y en realidad lo que han hecho es declararle la guerra a los derechos civiles. Hay un intento del gobierno federal de engañar al pueblo norteamericano, haciendo creer que se están realizando gestiones efectivas en contra del terrorismo, cuando eso no es así. Entonces surge la necesidad de inventar casos, de poner nombres en esa lista. Dicho argumento se sostiene con la advertencia publicada por el General Accounting Office en el sentido de que 3/4 partes de todas las convicciones por terrorismo internacional en el año fiscal 2002 fueron equivocadas. La lista en cuestión menciona a 56 terroristas detenidos, pero según investigaciones periodísticas, 41, incluyendo 8 puertorriqueños, no tienen relación alguna con actividades terroristas. Según analistas, ello impide que el Congreso y el pueblo norteamericano conozca cuánto dinero se gasta o malgasta en procesar terroristas. Al conocer esta noticia, Ismael Guadalupe, uno de los activistas en la lucha contra las prácticas militares de la Marina, se reafirmó en su teoría de que los incidentes violentos perpetrados el 1 de mayo en el campamento García fueron producto de un operativo de inteligencia militar. Maridiana. Sin duda alguna el portal para estos fenómenos. Desde el día 1 de mayo, Vieques ha pasado por un proceso de transición donde los terrenos que eran antes de la Marina ahora pertenecen al Departamento de lo Interior. Mientras ellos se preparan para la temporada, también pasan por sus propias tormentas entre el pueblo. Susan en su ambiente se traslada a la Isla Nena esta semana para darnos una idea de cuáles son las nuevas reglas de juego con esta agencia. Me encuentro en la laguna Kianí, en la parte oeste de Vieques, terrenos que le pertenecían a la Marina hasta hace unos años. La Marina dejaba que el público llegara hasta aquí, pero ahora le pertenece todo esto y mucho más al Fish and Wildlife Service, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Ustedes se han convertido en los malos de la película luego de que la Marina se fuera de Vieques, pero vamos a explicar a la gente qué es la agencia, qué es lo que hacen y qué es lo que esperan de nosotros los puertorriqueños. Sí, nosotros, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre es una agencia un poco compleja. Manejamos aproximadamente 90 millones de cuerdas en la nación americana, 540 refugios nacionales, y aquí en el Caribe tenemos 9 refugios, 5 de ellos en territorio puertorriqueño. El último, el Refugio Nacional de Vieques, que fue creado en el mayo de 2001, cuando se traspasan estos terrenos del oeste de Vieques al pueblo de Puerto Rico para ser administrado por nuestra agencia. Pero entonces ahora se le añaden los terrenos del este de Vieques también, o sea que ustedes tienen todos estos terrenos que le pertenecían a la Marina, ahora están en manos suyas. ¿Cuáles son las reglas de juego en términos ahora del público en general? Porque antes la Marina dejaba entrar y la gente podía entrar de vez en cuando a ciertos sitios. ¿Qué es lo que, cuál es la regla ahora? Bueno, definitivamente nuestra agencia es mucho menos restrictiva que la Marina, porque nuestra agencia tiene una misión muy diferente. Nuestra agencia es una agencia de conservación y protección de los recursos naturales. Tenemos en los refugios, tanto la parte oeste como la parte este, abiertas desde 6 de la mañana a 6 de la tarde, 365 días al año. En el oeste se puede entrar a cualquier lugar. ¿En el este se puede entrar hasta dónde? En el oeste se puede entrar a cualquier lugar excepto 2 áreas que están ahora mismo contaminadas y esos lugares están siendo evaluados, algunos de ellos están siendo ya limpiados. En el este se puede entrar hasta este momento hasta la playa La Chiva, o lo que se conocía por la Marina como Blue Beach. ¿Hay alguna regla que tiene que observar la gente, que ustedes van a multar o no multar si la gente se porta mal? Ustedes realmente, me impresiona el hecho de que son 4 gatos aquí en Vieques, tratando de mantener el orden como quien dice, pero la gente de Vieques se ha portado bien, ¿verdad? Relativamente hablando. Yo tengo un tremendo respeto por el pueblo de Vieques, y entiendo que el pueblo de Vieques realmente le interesa lo que a nosotros nos interesa, que es la conservación y el disfrute de los recursos que tienen aquí. Muchos de ellos bastante únicos en el sentido que allá no se encuentran en la isla de Puerto Rico, y estamos en la misma. Queremos la paz, queremos la conservación y el disfrute de los recursos. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de una forma ordenada para que esos recursos se conserven para nosotros, para nuestros hijos y las futuras generaciones. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque si la Marina dejaba a la gente hacer ciertas cosas, como por ejemplo pescar bueyes, porque ustedes no los pueden dejar pescar bueyes a la gente, si viven de eso. Pues mira, Susan, uno de los problemas que tenemos con la cuestión de los bueyes es que precisamente hemos hecho trabajo en ciertas áreas en el refugio
de Vieques y hemos encontrado que están contaminados, tienen pesticidas. Eso es uno. Y lo otro es el que para tú manejar un recurso tienes que tener una idea más o menos de cuál es la condición presente del recurso para entonces aplicarle el proceso de cosecha, que es solamente sacar y mantener una población sustentable para que se pueda cosechar. Okay, vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante, pero el mensaje brevemente de Fish and Wildlife para el pueblo de Puerto Rico es ¿cuál? El mensaje es, nosotros estamos protegiendo los recursos del pueblo de Puerto Rico para el disfrute de todos los viequenses y de todos los puertorriqueños. Okay, pues vamos a regresar a los estudios y más adelante prometemos hablarles de parte del problema de la contaminación y por qué se tienen que observar ciertas reglas. Regresamos a los estudios. Gracias, Susan. ¿Y está usted preparado para la temporada de huracán? Marina del pueblo viequense. Felipe Gómez se encuentra frente a la cárcel federal donde se lleva a cabo una vigilia. Adelante, Felipe. Así es, Carlos, en un ambiente de camaradería y en espera precisamente de que llegue el día de mañana, no se sabe con certeza, pero en algún momento va a salir Ismael Guadalupe Torres, quien a muchos llaman el último desobediente civil que está en la cárcel federal a raíz de los actos llevados a cabo por el último bombardeo de la Marina. Voy a hablar por acá, buenas noches, con René Salvá del Comité Pro Vieques. La vigilia se organiza precisamente para como un preámbulo, ¿no?, a la salida de Ismael Guadalupe, pero ustedes entienden que no necesariamente puede ser el último desobediente civil. Exacto, quisiéramos que Ismael fuera el último desobediente en este caso, pero todavía nos quedan los hermanos Zenón y Arregalado Miró, quienes fueron sentenciados a cumplir 4 meses de prisión y su caso se encuentra siendo juzgado nuevamente en Boston, y como nosotros nunca le hemos ganado un caso al gobierno federal, damos por sentado de que ellos van a regresar, va a venir la orden de ingresarlos a ellos. Por esa razón es que nosotros aquí nos reafirmamos de que estos campamentos tienen que seguir operando, porque vienen estos 3 hermanos a entrar nuevamente a la cárcel, y además de eso sabemos que a consecuencia de lo que sucedió el 30 y el 1 de mayo, otros hermanos puertorriqueños van a ingresar también. Por eso que nosotros nos reafirmamos que vamos a estar aquí también. Bueno, y así han estado las personas aquí, entre jueves de dominó, repartiendo chocolate, muy rico por cierto el chocolate. Tengo que aprovechar que veo desde acá a Ismael Guadalupe Padre. Buenas noches, gracias por estar en Noticias de Univisión, Ismael. Bueno, independientemente del aspecto político y la satisfacción por lo que entienden ustedes que ha sido una serie de logros, quiero preguntarle al padre, hay mucha ansiedad por el encuentro de mañana que vas a tener sí, contigo. Mira, hay ansiedad, pero sobre todo hay el orgullo. Yo quiero darte, por ejemplo, un dato. Cuando yo fui preso en el 1979, yo fui el primer desobediente preso. Mi nombre es Ismael Guadalupe Ortiz y por coincidencia de la vida es Ismael Guadalupe Torres, el último arrestado del último bombardeo, y eso pues te da a ti, pero yo creo que hay un dato también aparte de esto, y es lo siguiente: yo, como todo padre, siempre quiere para sus hijos los mejores, y siempre uno quiere que sus hijos tengan lo mejor. Yo recuerdo que cuando yo fui llevado ante el juez Torruella, yo quería y le dije al juez Torruella que él me iba a sentenciar porque yo quería dejarle a él un Vieques distinto al que me tocó nacer. Lamentablemente yo no le pude dejar a ese hijo mío un Vieques distinto. Hoy él se encarga, al igual que muchos hijos de nosotros, por sí entonces ese Vieques que no dejamos así, ellos convertir ese Vieques nuevo, porque otro Vieques es posible. Muchas gracias, Ismael Guadalupe, por esa palabra, y nosotros en Tu Mañana tendremos una reseña de todo lo que va a acontecer mañana, precisamente cuando salga Ismael Guadalupe Torres. Tenemos que señalar también que en términos de la lucha en favor de Vieques, hay una etapa muy importante que tiene que ver con el reclamo de la devolución de los terrenos y también la limpieza de la tierra allá en Vieques. Esa es la información que tengo frente a la cárcel federal en Guaynabo. Regresamos con Carlos allá en el estudio. Adelante. La decisión de acoger la estrategia de desobediencia civil pacífica por parte del Ejército Popular Boricua y su líder, Filiberto Ojeda Ríos, fue una determinación prudente para el liderato que participó de la lucha para sacar a la Marina de Vieques. Sin embargo, para grupos independentistas, la lucha armada en otras circunstancias es una estrategia que no se puede descartar. Yo te puedo decir, sin ánimo de desear que en este país sea la violencia el instrumento inevitable para la solución de problemas, porque no le gusta a uno de manera alguna que sea la violencia la forma, aun cuando la historia nos dice que esa ha sido la forma en otras latitudes. Sí te puedo decir que este pueblo no renuncia a esa táctica,
y que ciertamente saber que contamos con una organización político-militar que respalda la lucha de este pueblo es una garantía de que no estamos desarmados, de que no estamos cruzados de brazos. Irónicamente, a pesar de la ausencia de violencia en los actos relacionados a la lucha antimarina, 8 desobedientes civiles fueron incluidos en una lista de terroristas que mantiene el Departamento de Justicia Federal. Su dominio político sobre Puerto Rico depende mucho del temor que han infundido en el país. Y mantener ese temor para ellos es importante, y perseguir a Filiberto es parte de mantener esa imagen de fuerza. Precisamente el caso de Puerto Rico fue discutido en el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas. El comité aprobó una resolución en favor de la autodeterminación de la isla. Este año hay un elemento importante y es el tema de Vieques, pero el tema de Vieques como victoria alcanzada. Y para los países miembros del Comité de Descolonización resulta muy elocuente de un pueblo que está generando una lucha y obteniendo frutos y resultados. También se reconoció en la ONU el mecanismo que se discute a nivel local de una asamblea constituyente para buscar solución a la condición política de Puerto Rico. Selimar Adames, Noticentro 4. Precisamente en torno a Vieques, hoy se cerró definitivamente un ciclo de su historia, tras cumplir casi 5 meses en prisión por ingresar a los terrenos antes ocupados por la Marina. Hoy salió de prisión el último de los desobedientes civiles encarcelado. Aixa Vázquez tiene la historia. El que lo hereda no lo hurta. No hay mejor refrán que pueda describir a ese luchador viequense y su hijo. En 1979, Ismael Guadalupe Ortiz se convirtió junto a otros 2 viequenses en los primeros en ser arrestados por entrar a los terrenos ocupados por la Armada en Vieques. Hoy su hijo Ismael Guadalupe Torres, en aquel entonces de solo 3 años, emula su lucha. Cumplió 140 días en prisión por los mismos actos. Fue el último desobediente encarcelado. Yo quería dejarle a mi hijo, a Maelo, que está aquí al lado, un Vieques distinto al que me había tocado vivir a mí. Un Vieques sin bomba, un Vieques sin bala, un Vieques no contaminado. Y realmente yo nunca le pude dejar ese Vieques a él. Yo no sé si es coincidencia o tú vas en los genes o en la historia o no sé, si es mal ejemplo. Pero yo quisiera que todos los padres dieran ese mal ejemplo a sus hijos. El joven fue recibido a las afueras de la cárcel por familiares, amigos y seguidores de la lucha viequense. De ahí caminaron hasta los campamentos que por casi 3 años han servido de apoyo a los cientos de desobedientes civiles arrestados. Allí el himno revolucionario se volvió a entonar. Para los luchadores por la causa de Vieques, la permanencia en prisión de este joven aún después de la salida de la Armada de la isla municipio de Vieques el pasado 1 de mayo fue un acto de arrogancia por parte de las autoridades federales aquí en la isla. Demostramos al mundo que aquí hay grandes hombres y mujeres capaces de liberar la nación de Puerto Rico. Aixa Vázquez, Noticentro 4. Esta sección es presentada. Maestros Jesús Delgado y a otras 11 personas de conspiración y daño a la propiedad federal. Rafael Lenín López está en redacción y nos amplía. Lenín. Selimar, los daños fueron calculados en $250,000 por los federales. Los acusados salieron esta tarde en libertad bajo fianza, sin embargo, a 3 de ellos, incluyendo al sobrino del fallecido guardia David Sanes, se les negó el derecho a fianza por considerarlos un peligro para la sociedad. Hizo lo que se hizo en Alemania. El líder magisterial se entregó esta tarde al FBI. Mira, realmente no hubo daño, allí no habían personas. Nosotros actuamos, como digo, según los dictados de nuestra conciencia, y cuando la conciencia habla, uno no se arrepiente de la conciencia. Jesús Delgado fue acusado a nivel federal de conspiración y daño a la propiedad federal por los incidentes de la madrugada del 1 de mayo, cuando se celebraba la salida de la Marina de Vieques. Además de Delgado, 9 personas fueron arrestadas esta madrugada en Vieques, entre estas la activista antimarina Nilda Medina, esposa del líder Robert Rabin. No, lo que hay de conspiración aquí es entre la Marina, el FBI y otras agencias federales que quisieran en estos momentos tal vez desarticular la lucha que continúa. La Fiscalía Federal dijo que los cargos se sostienen con los videos provistos por la Policía Estatal. Las acusaciones emitidas por el gran jurado alegan que las siguientes propiedades federales fueron dañadas o destruidas por los acusados. Primero, una estructura de concreto utilizada como entrada y salida principal por el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Vieques. Segundo, un bote de 22 pies de largo, marca Boston Whaler.
Y tercero, un vehículo de motor marca Humvee. Los imputados se exponen a penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta $250.000. Contra 4 de los 12 acusados, la Fiscalía Federal pidió con éxito a los magistrados que fueran encarcelados sin derecho a fianza. El sobrino del fallecido guardia David Sanes, Osea Montañez Sanes, fue uno de los afectados por esta petición del fiscal federal a cargo del caso por considerarlos peligrosos. Hay una presunción bajo la ley federal que toda aquella persona que cometa un delito de violencia, existe la presunción rebatible que es un peligro para la sociedad y un riesgo de fuga. Las autoridades distribuyeron una fotografía de uno de los acusados que no había podido ser identificado. Otros 2 no habían sido arrestados. Mientras decenas se expresaban de manera solidaria frente al tribunal, los acusados salieron en libertad bajo una fianza de $5.000, asegurando que esto reactivaría su lucha por la final devolución de los terrenos. Nilda Medina adelantó que refutará la acusación de que lo ocurrido fue un acto producto de una conspiración. O sea, yo fui de las personas que estuvo reclamando por la paz y la tranquilidad y he estado allí por 4 años. Los líderes viequenses habían denunciado, de hecho, hace unos días que agentes del FBI los venían hostigando y hasta alegaron haber ocupado en el Campamento de Justicia y Paz un mapa satélite de Vieques que usarían para probar la conspiración. Líderes viequenses alegaron hoy que ese mapa no les pertenece. En redacción, Rafael Lenín López, Noticentro 4. Gracias, Lenín. Hablando de estados que se declararon culpables de destruir propiedad federal en Vieques. Así lo informó este viernes el propio Fusté en la vista contra José Montañez Sanes, sobrino del guardia civil que murió a causa de una bomba errada de la Armada estadounidense en 1999. El ex líder magisterial Jesús Delgado y el pescador Andrés Santiago. La vista de lectura de sentencia fue pautada para el próximo. Donación lo va a enviar por correo. Este próximo lunes será la selección de jurado por el juicio contra José Pérez, uno de los 12 imputados que decidió no declararse culpable por los cargos de conspiración y daño a la propiedad. En San Juan, Francisco Antonio Flores, Las Noticias, Univisión. Que otros 3 activistas tendrán que extinguir sentencias probatorias. Miriam Ramírez nos amplía desde el Tribunal Federal. Miriam. Así es, muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos televidentes? Acá en la Corte Federal ya el juez José Fusté ha determinado una sentencia contra 4 de los 12 personas que fueron el 1 de mayo a Vieques y fueron acusados por el alegado desorden que hubo ahí, que todo Puerto Rico tuvo la oportunidad de ver, por traspasar propiedad federal, y también estaban siendo juzgados por destruir propiedad federal. Estamos hablando de que Néstor Guichard, el juez le impuso una condena de 8 meses en cárcel por dichos delitos y 3 años de probatoria, además que tendrá que restituir $1.000 en efectivo. Cabe señalar que de los que voy a mencionar adelante, este fue el único que ha recibido sentencia de cárcel porque se negó a decir que estaba arrepentido. También Jesús Delgado, como ustedes saben, era el ex presidente de la Federación de Maestros, le impuso una sentencia de 2 años de probatoria y tiene que destituir o devolver $3.000 de dinero en efectivo por los daños que provocó en la zona de Vieques. También 9 meses de arresto domiciliario, mientras que Manuel Pérez Santiago le impuso una sentencia de 12 meses y también como probatoria, y también tendrá que restituir los $3.000 por los daños. Cabe señalar que Nilda Medina, quien es la esposa de Robert Rabin, esta tendrá que restituir $2.000 en efectivo. A ella también le impuso una condena de 200 horas de labor comunitaria en una institución sin fines de lucro y también tendrá que tener 1 año de probatoria. Ella dijo estar satisfecha por lo que hizo, que no se arrepiente, pero que también ella tiene que aceptar su responsabilidad y que estas 200 horas le caen como anillo al dedo, porque entonces se va a dedicar a hacerlas en la escuela donde alguna vez dio clase, que es la escuela 20 de septiembre en el pueblo de Vieques. Esa es la información que tenemos. A las 6 tendremos un reportaje más completo con los sonidos y las reacciones de todas estas personas que han sido juzgadas hoy aquí en el Tribunal Federal. Regresamos al estudio. Era Miriam Ramírez en directo desde el Tribunal Federal de Atorrey. Y familiares del joven militar Josian González se encuentran entristecidos, ya que este fue arrestado ayer y trasladado de inmediato a la base aérea Lackland en San Antonio, Texas.
Allí van a revisar su caso y le darán el tratamiento médico que requiere. Además, le impondrán sanciones administrativas por no regresar a su unidad de mando como le correspondía. De acuerdo a un sargento en Buchanan, el militar fue detenido en la clínica del Fuerte cuando intentaba pedir tratamiento médico en el hospital de veteranos. Al cometer los hechos, Miriam Ramírez nos amplía. La Marina se marchó porque el pueblo la sacó. Mientras en las afueras del Tribunal Federal celebraban el haber sacado a la Marina de Vieques. Justicia es lo que queremos. Y así fue, la justicia se hizo sentir en contra de los 12 activistas que participaron del motín del pasado 1 de mayo en Vieques. Los cargos para estos fueron por traspaso y destrucción a la propiedad federal. A la esposa de Robert Rabin, la líder Nilda Medina, se le exigió pagar $2,000 por los daños, 1 año de probatoria y 200 horas de labor comunitaria. Estamos dispuestos a cumplir por lo que hicimos y la lucha va a continuar, pero desde el marco pacífico, que es el ejemplo que necesita el pueblo puertorriqueño. Mientras la sentencia, Jesús Delgado, expresidente de la Federación de Maestros, fue de una probatoria de 2 años, devolver $3,000 por daños y 9 meses de arresto domiciliario. Pero antes había reconocido al juez que su acción había sido un mal ejemplo. Para mí es más importante estar en la calle, estar con mis estudiantes, estar con mi pueblo, estar con mis compañeros que estuvieron con nosotros en todo momento y estar con los compañeros de Vieques que siguen desarrollando su lucha por la descontaminación. Otro que no tuvo tanta suerte fue Néstor Guichard. A este le sentenciaron por 8 meses de cárcel, restituir $1,000 más 3 años de probatoria por negarse a contestarle al juez José Fusté si estaba arrepentido. Él indicó que él aceptaba sus responsabilidades, eso es lo que yo entiendo que legalmente es lo que procede. Un grupo de viequenses aseguró que la lucha de la Isla Nena no ha acabado y por ello tendrían que seguir fiscalizando mucho más al gobierno de Puerto Rico. A 1 año de terminar su administración, vemos cómo todavía camina con pasos de plomo y la situación de Vieques como la limpieza, el problema de la salud y otros problemas nuevos que han surgido, lo que está pasando con nuestras tierras, cómo nos han ido desplazando, no se está haciendo nada. En San Juan, Miriam Ramírez, Las Noticias, Univisión. La gobernadora Sila Calderón anunció hoy que la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, apoyó oficialmente la delimitación geográfica de ciertas áreas de tierra y aguas en Vieques y Culebra para que sean incluidos como prioridad nacional tras resultar contaminadas por prácticas militares. Margarita Aponte tiene más información. Hasta ahora, ese derecho que tienen los gobernadores de una petición, que es lo que llaman el Silver Bullet, nunca ha sido denegada. Así explicaba la gobernadora Sila Calderón la inclusión de Vieques y Culebra en la lista de prioridades nacionales, derecho que ejerció tras los daños por contaminación en toda el área este de Vieques, menos el vertedero, y algunos sectores del oeste. En el caso de Culebra se identificó la península de Flamenco, el centro y aguas alrededor. La Marina llevó a cabo prácticas militares por décadas en ambas islas. Ahora la Oficina Federal de Gerencia y Presupuesto deberá hacer un análisis económico de la limpieza de los terrenos contaminados. Y para la limpieza se van a estar necesitando entre 100 y 300 millones de dólares. Lo cierto es que el proceso es largo. El gobierno federal usualmente en las limpiezas y las investigaciones, son limpiezas profundas, toma años. Cada área que es denominada como un Superfund, así es que realmente tenemos que buscar otras áreas similares en Estados Unidos, pero es un proceso que le toma al gobierno federal usualmente años. Yo creo que lo importante en el día de hoy es el anuncio de la justicia que se ha hecho para Vieques y Culebra, que se incluya a Culebra, pasado 35 años de haber la Marina haber salido de la isla. En San Juan, Margarita Aponte, Las Noticias, Univisión. Empleados de mantenimiento del... Grupos viequenses aprovecharon la ocasión del aniversario en que se inició la desobediencia civil para advertir que se avecinan nuevos actos. Primero reclamaron la salida de la Marina, ahora quieren que se retire el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. Durante el mes de junio estarán levantando un campamento dentro de lo que actualmente es el Refugio Nacional de la Isla Nena. Por su parte, funcionarios de la agencia federal confían en que impere el respeto y que no se repitan actos violentos como los del 1 de mayo del año pasado. La demanda
demandas del pueblo de Vieques antes de la retirada de la Marina eran varias, no solamente la que se parara el bombardeo, no solamente era que se fuera la Marina, sino que se nos devolvieran las tierras, que las limpiaran y que se nos permitiera desarrollarlas. Lamentablemente no ha cambiado eso. Aquí lo único que tenemos es que dejaron de bombardear y que ya no tenemos Marina, pero seguimos limitados a llegar a nuestra tierra. Hay controles que impiden que nosotros lleguemos. Muchos de estos lugares están cerrados y están cerrados porque tienen explosivos que fueron disparados pero que no detonaron. El proceso de limpieza de estas áreas le corresponde a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, y en la medida en que estos lugares se vayan liberando y se vayan siendo seguros para el público, pues se comenzarán a abrir. Cerca de 150 viequenses marcharon por los terrenos hasta llegar al punto de observación, lugar donde murió David Sanes a causa de un bombazo. Su queja es que donde único se les permite entrar es a 2 de las playas ubicadas en el antiguo polígono de Tiro. Durante la actividad se celebró un acto ecuménico para colocar una cruz como símbolo de las muertes en el campo de Tiro. Además colocaron una cápsula del tiempo con fotos de viequenses para abrirla el día en que cesen las operaciones del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. ¿Qué representa para usted llegar al punto de observación? Ver lo que nos negaron por 62 años. Y además pensando en todos los viequenses que han muerto de cáncer y todos los que padecemos de cáncer. Y por eso es que estoy aquí. Y aparte que este lugar representa para ustedes mucho porque aquí fue que murió David Sanes. Claro, aparte de la muerte de David Sanes hubo otras muertes. No importa que fueran viequenses o americanos, pero hubo muertes. Y el causante de todo eso fueron esas bombas. En otras a tiempo a la especulación con los terrenos. Así advirtió el candidato a la gobernación por el Partido Independentista, Rubén Berríos, de cara a un año de la salida de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de la isla Nena. Daisy Sánchez tiene la historia. Rubén Berríos regresará este fin de semana a los terrenos donde se mantuvo durante un año en desobediencia civil contra la presencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Ahora el líder independentista convocó a los viequenses a una nueva lucha, la de preservar para sí mismos los terrenos conquistados a fuerza de su propia salud. Ya hace bastante tiempo que especuladores de terreno le están ofreciendo precios exorbitantes a personas que tengan o no tengan título de propiedad, están en necesidad económica. Y obviamente lo que sucede es que si van comprando poco a poco pequeñas parcelas de terreno y luego saben que el gobierno se le va a prestar, como en Costa Serena ha ocurrido en Puerto Rico, para permitir un gran desarrollo, entonces la gente vende su terreno por necesidad económica, pero lo que tenemos ante nosotros es la misma siembra del condado y de Isla Verde potencial en Vieques, y contra esto hay que velar. Aquí de lo que se trata es que se repite el patrón que hemos visto en toda la isla, de que los llamados desarrolladores compran porque tienen la certeza de que el gobierno les va a permitir construir a pesar del daño ecológico que pueda resultar de lo que ellos construyan en ese lugar. No es solamente que alguien que se realice una transacción privada, un sitio donde vive una persona, ahora hay una vivienda de otra persona, se trata de el posible establecimiento de proyectos turísticos de alto impacto ecológico, porque se sabe que el gobierno aquí ha dejado que los constructores hagan exactamente lo que les venga en gana. A un año de la salida de la Marina, el Partido Independentista trabaja también en un plan de desarrollo que, según Berríos, toma en cuenta las aspiraciones de los viequenses. Este plan se suma al ya desarrollado por la firma Estudios Técnicos para el Gobierno de Puerto Rico, dirigido a un desarrollo sustentable en la isla. En San Juan, Daisy Sánchez, Las Noticias Univisión. Bueno, ya son solo días los que faltan para que se cumpla el primer año de la salida de la Marina de la isla de Vieques. La compañera Margarita Ponte estuvo allí y pudo tomar el pulso del pueblo y de los líderes de organizaciones comunitarias. ¿Cuál es el balance, Margarita? Sin María, el balance, según señalado por los propios viequenses, apunta a que cruzaron la frontera de la angustia que les provocaban los bombardeos constantes de ejercicios militares, que de hecho en ocasiones ocupaban casi 300 días del año, pero a la vez dijeron sentirse abandonados en muchos de sus reclamos. Hoy comenzamos la serie Vieques después de la Marina. Go home, America! Go home! This is Puerto Rican land! Go home!
El 1 de mayo del año pasado se rompían patrones de bombardeo que durante 60 años implicaron prácticas militares por aire y tierra y que según narraciones de viequenses estremecían paredes, ventanas y hasta abrían grietas en las casas. ¿Qué te acuerdas de eso? Era como una ráfaga de truenos, pero bien fuerte. La casa de mi mamá se estremecía bien fuerte. ¿Las paredes? Sí, las paredes, el baño, se querían caer las losetas y todo eso. La mezcla de sentimientos se desató con fuerza al cumplirse las 12 de la noche, dando paso al 1 de mayo. Estamos encargándonos de la Marina, estamos destruyendo los instrumentos de la guerra, eso es traer la paz. ¿Qué recuerdas de ese 1 de mayo, cuando van las 12 y ya caemos en el 1 de mayo? Chacho, sí, mira, lo único que sentí que no pude pasar, porque entonces después que la gente entró, que se calmó como un poquito de revolú, empecé a caminar con mi hermano, pero qué sé yo, como quedé ahí, donde estaban los portones, ahí mismo yo quedé y ahí empecé a llorar y llorar y llorar. Y era el de pensar que mi hermano entró por ahí y nunca pudo salir, ¿sabes? Eso me dolió tanto y tanto y tanto. Precisamente por esta entrada que correspondía al campamento García, se llega al punto de observación. Allí el 19 de abril del 1999, el guardia de seguridad David Sanes fue alcanzado de manera equivocada por bombas durante unas prácticas militares. Esta muerte fue el detonante que llevó a la desobediencia civil y posteriormente a la salida de la Marina. Aunque en Vieques se habla de indiferencia, de abandono por parte de diversos sectores, lo cierto es que el escenario ha cambiado. Justamente donde estoy parada había custodia de personal militar. Igualmente unos portones que estaban totalmente cerrados. Sin embargo, estos portones hoy están abiertos, pero el acceso de la gente es limitado. Sin embargo, hay que reconocer que ya no se escuchan aquellas voces que daban instrucciones a los militares durante los ejercicios. ¿Qué logró la salida de la Marina? Una combinación rica, ¿verdad?, de ingredientes: la desobediencia, la oración, las arepas fritas, el cariño, la solidaridad, esa participación tan importante de la oración, los religiosos, de tanta gente en Estados Unidos, de Australia, Canadá, ese trabajo internacional. Así que fue una buena mezcolanza, una sopao de solidaridad que logró la salida de la Marina. Ha pasado un año. ¿Cómo se vive hoy en Vieques? Lo que existe en este momento en Vieques es un gran malestar y tú lo sientes en la calle. Mañana en la serie Vieques, después de la Marina, continuamos conociendo sobre el lamento de los viequenses, quienes dijeron sentirse presos en su tierra, porque a pesar de la salida de los militares, ahora el acceso es controlado por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. Pasamos con Ramón. Que no asistirá a la celebración. Pesados en la población, los viequenses le dieron una advertencia. Yolanda Vélez Arcelay informa. Agradecemos el trabajo que se está haciendo, el trabajo que se está planificando, pero también que la comunidad de Vieques no está dispuesta a esperar más, que se cumple ahora o nuestra comunidad se va a levantar en protesta. Y esperamos que se le preste la atención prometida en las fechas prometidas y tenemos fe de que así va a ser. Bueno, otra vez, lo que hubo de demora no estaba en manos del Departamento de Salud. Así fue el reclamo de Vieques y así fue la respuesta de Salud. Los viequenses sostuvieron la reunión con Rullán para recordarle que ya la agencia está amorosa en cumplir los compromisos con su salud, entre ellos el estudio de detección de metales pesados en los niños, que debió comenzar el año pasado. La segunda semana de mayo estaremos allí, empezamos a poder completar el estudio ya con el informe final para el agosto del 2004, de tal forma que cualquier persona que salga con alguna de estas pruebas positivas, darle el tratamiento si existe. Tenemos certeza de que ahora no vaya a haber ningún tipo de dilación, ahora sí que no puede haber dilación. Es correcto. Nosotros nos comprometimos que para agosto este estudio estará completo con el informe final. El estudio deberá incluir detección de 7 metales, entre ellos cadmio y uranio. La data de Vieques sigue siendo más alta que la de Puerto Rico. Esto es incidencia de cáncer en Vieques. Esto es incidencia, casos nuevos. Y vemos que todavía la tendencia de casos nuevos en Vieques
es un 25% más alto que el resto de Puerto Rico. Según el estudio, el cáncer de mama y de próstata es el más frecuente en Vieques. Sin embargo, otros tipos de cánceres han bajado o por lo menos se han mantenido bastante bajos. Rullán dijo haber cumplido con 5 de las 8 exigencias de los viequenses. Se comprometió a buscar al ojo de pacientes de cáncer con la Asociación Americana del Cáncer porque el Hospital Oncológico no pudo. Urgió a la legislatura a aprobar un proyecto de ley que facilite el reclutamiento de profesionales de salud para destinarlos a Vieques. En San Juan, Yolanda Vélez Arcelay, Las Noticias, Univisión. Y en la continuación de la serie Vieques, después de la Marina, la compañera Margarita Ponte nos habla de las distintas visiones de los viequenses tras la salida del cuerpo militar. Sin embargo, parecen coincidir en que se sienten presos, ya no por las restricciones que les impuso la Marina, sino por los controles que ejerce el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. Así de encontradas parecen estar las realidades y sentimientos en la isla de Vieques tras la salida de la Marina. Ahora tenemos libertad de entrar a todas esas playas, pescar cerca de las costas, todo eso por ahí. No tenemos el miedo que teníamos antes del bombardeo, de una bomba franca al agua, todas esas cosas. Ahora pues nos sentamos más en libertad. ¿Qué cambio después de la salida de la Marina? ¿Más tranquilidad? En cuanto al bombardeo sí, pero relativamente lo demás está igual. En términos de empleo, nada. Nada y... ¿Servicios de salud? Pésimo. ¿Transportación? Pésimo. Este es el peor castigo que tenemos nosotros los de viequenses. Este es el panorama en Vieques, entre un 40 y 50% de desempleo. En lo que era el área de tiro hay entre un 8 y un 10% de municiones sin detonar. Se han registrado 100 partos en el centro de salud. El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre controla el acceso en 14.000 cuerdas de terreno. Seguimos presos con velas alrededor de nosotros y con otras personas que no son los nuestros, que se han apoderado de las tierras, pero nosotros seguimos para adelante. Que son pesca y vida silvestre. Sí, pesca y vida silvestre. Durante 5 años, los viequenses utilizaron la herramienta de la desobediencia civil para reclamar pacíficamente la limpieza y devolución de más de 14.000 cuerdas usadas por la Marina de Estados Unidos como área de entrenamiento militar. Hoy en Vieques y aquí en el Cayo Layallí ya no se escuchan las voces de aquellos desobedientes civiles reclamando paz. Sin embargo, sí tenemos el recuerdo, particularmente de los religiosos, de diversas denominaciones que se unían junto a pescadores y otros profesionales. Pero la pregunta obligada es, ¿avanzaron los viequenses en sus aspiraciones? Lo cierto es que salió la Marina, pero por mandato del Congreso se transfirieron los terrenos al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. Es irrazonable porque tú no puedes pretender en una isla tan pequeña que bajo esa ley le hayan pasado las 18.000 cuerdas a Pesca y Vida Silvestre. Para eso, allí te tienen las playas, te tienen los bosques, te tienen prácticamente todo, ¿eh? Y entonces aquí lo que hay que luchar para que esos terrenos eventualmente pasen al pueblo de Vieques. Dicen que ustedes están heredando en ese sentido a la Marina en términos de seguir imponiendo restricciones al pueblo viequense. ¿Qué me dicen? Bueno, lo que sucede es que cuando se trata de contaminación extremadamente peligrosa para los seres humanos, nosotros no tenemos alternativa. Nosotros somos una agencia extremadamente responsable con la vida de los seres humanos y con la vida silvestre que tenemos que proteger por ley. Estos terrenos están cerrados porque por razones estrictas de seguridad pública. El pueblo viequense solo tiene acceso al antiguo campamento García hasta las playas Caracas y La Chiva. Mañana en el Trabajo Vieques, después de la Marina, compartimos con ustedes cómo el pueblo siente cierto abandono ante renglones neurálgicos como la salud, la contaminación y transportación, a la vez que comenzamos a conocer los sueños de los viequenses. Ramón. Justamente cuando faltan únicamente horas para que se cumpla el 1 de mayo, cuando salió la Marina de la Isla Nena, se dirige en este momento el alcalde de Vieques. O sea que se está dando la participación y el otro dato es que nunca en la historia de Vieques se había dado tanta participación ciudadana como en estos momentos. Sí, alcalde, me gustaría por favor preguntarle, para efectos que estamos ahora mismo en el aire, el malestar que dicen los viequenses tener en este momento. Llegamos, como usted sabe, hace apenas unos días. Ellos dicen que el no tener acceso a lo que era el campamento García les impone nuevas restricciones y eso los hace sentirse muy mal. Bueno, dentro del proceso, siempre estamos hablando de eso, del proceso que tiene que darse. Dentro del proceso que se está dando es accesible dentro de la reglamentación
que hay vigente en estos momentos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay 2 áreas disponibles, que es la playa Caracas y la playa La Chiva, que esa playa pues se certificó como que se puede utilizar por los seres humanos, y en estos momentos se está utilizando y está siendo frecuentada pues tanto por la gente que nos visita como por los viequenses. Lo que sucede es que en términos responsables, vuelvo y repito, yo como persona nacida, criada en Vieques, en estos momentos como alcalde incumbente del municipio de Vieques, no puedo plantear públicamente que se liberen esos terrenos sin antes haber sido descontaminados por todo lo que existe allí en aquel momento, que es de conocimiento público de todo el mundo. Si allí bomba sin detonar, hay mucho armamento, mucho explosivo, muchos químicos, y en términos responsables, pues no podemos pretender que eso se libere, sino dentro del proceso que sea descontaminado como corresponde, y la meta final del pueblo que se consiga, que es la devolución de esos terrenos para beneficio del pueblo. Y yo creo que tanto las organizaciones como este servidor, como la mayoría del pueblo, esas son las metas: que sea descontaminado, que sea devuelto y que sea desarrollado. Pero tenemos que entender por otro lado que es un proceso. Esta tarde en las noticias a las 6, amigos televidentes, tendremos más detalles de esta conferencia de prensa con relación a Vieques. Regresamos al estudio. La presencia militar de la Marina. Hoy en la serie especial, Margarita Aponte nos presenta el sentir viequense ante temas neurálgicos, como la salud y la contaminación. Además, los líderes comunitarios no descartan regresar a la desobediencia civil. Los reclamos y las fricciones parecen ir de la mano en Vieques. En salud, ¿cuántos partos? Se han hecho ya hasta el día de hoy 100 exactamente. ¿Ves? O sea, lo que llena a uno de felicidad y de alegría, ¿verdad?, al ver ese logro extraordinario. Ya las mujeres aquí pueden parir tranquilamente. Antes se tenía que montar en un avión con todas las consecuencias. Hablando de un desarrollo, que es una sala de parto, y a veces dicen la cantidad de niños que han nacido, y yo me preocupo si es que en Vieques tenemos mujeres o tenemos huimos, porque la verdad es que la cantidad que están hablando en el corto tiempo que hace que se hizo la sala de parto no es proporcional, me preocupa eso. en este momento en Vieques no hay un hospital para atender los pacientes de cáncer y todos los años se detectan entre 40 y 50 casos en una población de 9.000 habitantes. Otro renglón luchado es la contaminación dejada por los ejercicios militares. ¿Y la contaminación, Ismael, después de la salida de la Marina? No ha habido nada en términos de contaminación. Lo que se habla acá es el mismo discurso y tú oyes al gobierno decir, mire, nosotros lo vamos a incluir en el superfondo. Oye, pero incluirlo en la lista del superfondo no es garantía. La limpieza yo creo que tenemos que ser realistas, que hay que ser bastante claros, que es un proceso que nos va a tomar bastante tiempo y yo creo que vamos a necesitar, lamentablemente, de la llamada buena fe que no tiene la Marina de que diga de qué realmente todo lo que hicieron aquí, con qué tiraron, cuáles son los tipos de contaminantes para lograr una verdadera limpieza. La desobediencia civil no ha abandonado el espíritu de muchos viequenses. De hecho, prácticamente familias completas cumplieron cárcel aquí en la Federal tras cruzar terrenos restringidos en la Isla Nena. Carlos Zenón cumplió 6 meses de cárcel, sus hijos Casimar 5 meses, Pedro 5 meses, Yabureibo 6 meses, Ismael Guadalupe padre más de 1 mes y su hijo Maelo 5 meses. Irónicamente, José Montañez, sobrino del guardia David Sanes, quien resultó muerto en el punto de observación de la Marina, permanece en cárcel, cumpliendo una sentencia de 18 meses por hechos ocurridos el pasado 1 de mayo. La desobediencia no se engancha. La desobediencia como instrumento de lucha está siempre presente y va a continuar presente hasta que logremos todas nuestras demandas. Nos preocupa que el malestar de este pueblo conlleve en que se haga una movida desorganizada. Estamos tratando de educar al pueblo poco a poco, porque no descartamos que en cualquier momento hagamos campamento dentro de pesca y vida silvestre. A las leyes injustas cambian porque los pueblos hacen presión a través de desobediencia civil o cualquier otro instrumento y esas leyes tienen que cambiarlas. Hay una ley que establece que esas 18.000 cuerdas tienen que transformarse o transformar en un refugio. Si tú quieres que eso cambie, pues esa sería una alternativa. En Vieques, Margarita Aponte, Las Noticias Univisión. No se pierda mañana nuestra cobertura especial sobre las celebraciones a 1 año de la salida de la Marina de Vieques, con transmisiones en directo desde la Isla Nena.
voluntario, y es que les cuesta aceptar verse incomunicados por aire y mar, aun cuando se propicia una dependencia total desde hace décadas hacia la Isla Grande, un pueblo que por más de 60 años luchó por su libertad. Una libertad que queda entre comillas, porque logró que la Marina se fuera, pero no así que se solucionen sus problemas básicos. Lo más importante es la salud, Eso es lo más importante aquí, que es un problema. Un hospital grandísimo que hay ahí, no tiene, no sé, ahí no dejan a nadie. Ahí, yo creo que hasta para uno es un tajito para allá, para conocerlo, uno tiene que mandar a uno para la isla, para allá. Uno nunca sabe lo que puede pasar en Altamar, nunca. Nunca los de la Isla Grande van a entender la odisea que viven los de Vieques. Por eso es que yo digo que a veces los de la Isla Grande dicen, que ¿por qué le dan prioridad a Vieques? Es que ellos no están en el puesto que estamos nosotros en el lugar. Los que pueden ahorrar poco dinero, a pesar del problema de desempleo, intentan obviar la odisea del viaje en lancha. La alternativa es pagar $80 por un viaje en avión ida y vuelta al aeropuerto de Isla Grande o $40 al aeropuerto de Fajardo. Pero la situación es tan crítica, sobre todo para la gente joven, que algunos prefieren comprar solo el boleto de ida. En otras palabras, emigran. Así como los puertorriqueños se fueron a Nueva York en busca de un mejor porvenir, hay viequenses que dejan su isla para sobrevivir. Vine para el área metropolitana, debido a que quiero tratar de ayudar a mí y a mi familia, porque aquí la vida es bien difícil. Difícil porque los jóvenes dicen que no tienen opciones en las que puedan emplear su tiempo libre. Para que tengan una idea, facilidades recreativas que un día empezaron a construirse, ahora están abandonadas. Además de estar con la familia, beber, y de verdad porque en realidad en Vieques no hay nada que entretenga a la juventud. No hace falta estar mucho tiempo en Vieques para darse cuenta de lo que allí carecen. Las comodidades de la Isla Grande parecen esfumarse en otro pedacito de Puerto Rico. Parece estar tan cerca, pero tan lejos a la misma vez. Mira, el tren urbano jamás de los jamases va a llegar aquí, el superacueducto jamás de los jamases va a llegar aquí. Y son contribuciones de Vieques, que nosotros cogíamos las bombas acá y las maniobras acá resarcían al Estado Libre Asociado, al pueblo, al archipiélago completo, lo resarcían con dinero por eso, pero los logros se quedaban al lado de allá. ¿Cómo ve este pueblo usted? Por lo que ha visto, ¿verdad? Bueno, yo lo veo un poquito atrasado. Muy atrasado, se ve mucha pobreza, mucha necesidad. Vieques y su gente, Vieques y sus playas. Un pequeño paraíso en el Caribe que se explota desde el punto de vista turístico y con esa industria aporta significativamente a la economía local. Sin embargo, la realidad de los que aquí viven trasciende los hermosos paisajes. Y es que en ocasiones, como resultado de la dependencia hacia la Isla Grande, tienen que esperar días para suplirse de alimentos. Hay veces que no hay veces que tengo que buscar cosas al supermercado y no las hay. Tienen que esperar a que venga el ferry los miércoles que hay que traer la carga de allá. Todo indica que los viequenses seguirán dependiendo de la Isla Grande. Ahora el enfoque es facilitar los medios para acercar Vieques a Puerto Rico y Puerto Rico a Vieques. Y los terrenos en los que un día operó la base Roosevelt Roads en Ceiba serán parte del proyecto de la ruta corta. Y bajo la ruta larga que nosotros tenemos es hora y media prácticamente. Bajo esa ruta serían 25 minutos nada más, pues lo que agilizaría el tramitar los servicios y a la misma vez la materia prima que nosotros recibimos de la Isla Grande, que es prácticamente toda. Pero para eso habrá que esperar por lo menos 2 años. Yo entiendo que hay que esperar de 2 a 3 años, pero si esperamos para sacar la Marina 68, yo creo que para el desarrollo de este pueblo y en términos de la planificación, ordenamiento de los terrenos, podemos esperar 1 o 2 años. En Vieques, David Rodríguez, Las Noticias, Univisión. Sobre este tema de Vieques y la transportación hacia la Isla Grande, hay problemas. Esta tarde cientos de personas se han quedado varadas en el muelle, ya que la lancha, el ferry que viaja de Fajardo a Vieques, se averió. Las personas esperan allí desde la 1 de la tarde aproximadamente. Observan ustedes en nuestra cámara Skycam de la unidad remoto apostada allá en Vieques. La lancha que transporta los carros recogerá a las personas, pero no hay cabida para todos. Esto ocurre en estos momentos y confiamos, amigos, que esta situación se resuelva lo antes posible. Se da cita en Cataño, Pedro. La Marina de Vieques, varias organizaciones antimarinas, nacionalistas y ambientalistas regresarán este domingo a la desobediencia civil. Esto por la lentitud del proceso de limpieza de los terrenos contaminados en 60 años de bombardeos. El grupo restablecerá los antiguos campamentos del Cayo La Yayí
y otros 4 conscientes de que ahora la lucha es distinta y podría ser aún más larga. La nueva cruzada será dedicada al fenecido alcalde de Ponce, Rafael Churuma Cordero, y otros desobedientes muertos en medio de la lucha. Bueno, vamos a pasar a... Entrega de terrenos en esta isla municipio. El Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques hizo hoy un llamado para que se establezcan campamentos de protesta en los terrenos que ocupó la Marina de Guerra de Estados Unidos en la parte este de la isla. Ismael Guadalupe adelantó que el domingo 30 de mayo el Comité Pro Rescate y Desarrollo de Vieques y otras organizaciones van a establecer los campamentos en los terrenos de la parte este de la isla Nina. Ahora pasamos a las notas de arte y cultura.